Buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo conversatorio del Instituto de Investigación en Humanidades del Colegio Nacional de Buenos Aires. Hoy con un gran tema y un gran invitado en estos encuentros, en estos dos encuentros mensuales que hacemos con especialistas. Con mucho placer hoy tenemos de invitado al profesor y licenciado en Historia por la Universidad Católica Argentina, Jorge Cano Moreno, que también es magíster en Arqueología Clásica por la Universidad Rovira i Virgili de España, y que actualmente se desempeña como profesor asistente en las cátedras de Historia Antigua 1 y de Teoría de la Historia, y además es becario doctoral del CONICET. Así que el tema propuesto de Jorge, que además es editor del newsletter Namcatum, vicedirector de la revista Antiguo Oriente. Sus temas principales de investigación son la cultura minoica y los estudios arqueológicos e historiográficos comparados. Y ha realizado trabajos de campo en Argentina, en España, en Israel, en Grecia y también en Alemania. Les pedimos si pueden apagar los micrófonos. Eh, Agradecemos que si pueden apagar los micrófonos para que todo se fluya mejor. Y entonces el tema propuesto, que nos interesa mucho por este colegio que siempre ha tenido, como decíamos recién, una gran tradición de atracción hacia todo el mundo antiguo, y que además el colegio en varias ocasiones ha viajado a Grecia, la última en 2018, con un grupo de intercambio de estudios de alumnos que han ido a Grecia a recorrer y sobre todo han visitado específicamente el Palacio de Knossos. Así que me parece oportunísima la propuesta del profesor Cano Moreno para el tema de hoy. Así que le doy la bienvenida y simplemente presento el tema a tratar. Son los mitos ciertos, los descubrimientos de Troya y del Palacio de Knossos desde una perspectiva histórico-arqueológica. Jorge, te damos la bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Walter, y también quiero agradecer al Colegio Nacional por el espacio y que estén interesados en estos temas que a veces parecen un poco lejanos a nuestra realidad cotidiana. Y en realidad, bueno, la idea de esta charla, de esta exposición, es jugar un poco con la noción de certeza, de verdad, de mito, de realidad, que tenían los griegos y que tenemos nosotros mismos, y cómo muchas veces consideramos ciertos relatos como falsos y verdaderos, cuando en otras culturas y en otros momentos históricos esa división no estaba tan clara, y a veces en nuestro caso tampoco está tan clara. Bueno, la primera pregunta es sobre qué es el mito. Y la definición más sencilla es que mitos en griego se traduce directamente como relato, y relato en el sentido que le damos hoy en día, es decir, una narración que tiene algún tipo de sentido, y no solo aquello que muchas veces nos enseñaron, que un mito era un relato religioso que intentaba explicar algo que la razón no podía, o que todavía no había alcanzado, sino que los mitos formaban parte de la cotidianidad del mundo griego. Eran simplemente relatos que abarcaban una gran cantidad de cuestiones. Ahora, la pregunta con la que, las preguntas con las que empiezo y que voy a terminar en la exposición es si un mito quiere decir ficción, y cuál es en definitiva la diferencia entre ficción en realidad, si hay una oposición entre historia y mitos, es decir, si la realidad se puede llamar historia y los mitos se pueden llamar ficción, y cómo se traza esa línea, tanto en el mundo griego como en nuestro mundo. La realidad es que la diferencia entre historia y ficción, o entre realidad y mito, surge en el siglo XIX con el positivismo. El positivismo es una corriente filosófica la cual sostenía que la realidad podía ser observable y cuantificable, y a partir de ese sentimiento filosófico se empezaron a dividir las diferentes ciencias sociales siguiendo el modelo de las ciencias exactas. Por ejemplo, a la historia se la catalogó como el relato verídico que se podía comprobar a través de los documentos. La arqueología, todas nacen a finales del siglo XIX, esta disciplina.
la arqueología como una manera de escribir la historia a través de los objetos, es decir, cuando no se encontraban fuentes escritas. Y la antropología quedó un poco más relacionada a poblaciones, al análisis, al estudio de las poblaciones que se denominaban primitivas o al folclore, a estas historias mitológicas y a su análisis de las historias mitológicas. La cuestión es que cuando vamos a analizar Troya, en esta primera parte de Troya, nos encontramos que justamente los descubrimientos se dan hacia finales del siglo XIX. Es decir, coinciden con esta mentalidad positivista en donde la realidad se puede cuantificar y se puede separar en diferentes disciplinas. Pero la distancia temporal que existe entre la guerra de Troya, que después vamos a establecer una fecha, y la composición de los poemas homéricos y la transmisión de esos poemas es realmente muy grande. O sea, son más de 2000 años de diferencia entre el momento en que se compusieron los poemas homéricos hasta el descubrimiento de Troya. En el medio de esa gran cantidad de años, esa gran diferencia temporal, tenemos que entender que los poemas antiguos no estaban sujetos a derechos de autor ni nada por el estilo, sino que pertenecían a la cultura. Es decir, nadie iba a reclamar si se cambiaban cosas en los poemas homéricos, en la Ilíada o en la Odisea. De hecho, hay muchos cambios y hay muchas interpolaciones y muchos añadidos. Eso no importaba en la antigüedad. Los poemas eran una propiedad pública, si se quiere, pertenecían a todos y todo el mundo los contaba y ni siquiera tenían que ser leídos. De hecho, se sabe que la composición de los poemas homéricos, la idea era que fuesen fáciles de recordar para los gaedos y los rápsodas que los iban reproduciendo en toda Grecia. Por lo tanto, cada persona, cada sociedad, cada pueblo, cada ciudad transmitía estos poemas como mejor le parecía. Entonces no había una unidad como hoy podemos encontrar en la literatura cotidiana. La cuestión también es que es difícil establecer arqueológicamente o en el estudio de los documentos establecer una fecha de composición certera de estos relatos. Y por eso es que hay tantos problemas. Tenemos diferentes evidencias arqueológicas. La primera de ellas, a ver si se ve el puntero, es la Copa de Néstor, en la cual se considera que está a finales del siglo X, principios del siglo IX a.C., en la cual hay un pequeño fragmento que reproduce justamente un pasaje de la Ilíada en la cual se habla de una copa para tomar vino. Después hay otras evidencias, por ejemplo, hay tablillas, lo que tenemos arriba es un ostracon, es decir, un pedazo de arcilla, de cerámica escrito. Hay tablillas y por supuesto que hay evidencia escrita en documento. Pero el manuscrito más antiguo es del siglo II después de Cristo. Por lo tanto, aún así, cuando se pasó por escrita la Ilíada, todavía tenemos bastante margen temporal en las cuales sucedieron muchas cosas. Hay que entender que en la historia de la transmisión de textos, que se llama ecdótica, estos textos eran copiados a manos, muchas veces por monjes que no entendían del todo lo que estaban escribiendo, donde hay muchos errores. Ustedes imagínense 23 cantos, más de 20.000 versos entre las dos obras copiadas por escritos, copiadas a mano, pasadas por escrito a mano, con muchos comentarios, con muchas interpolaciones, con muchos errores de ortografía. Es decir, es bastante compleja la manera a la cual nos llega a nosotros un libro unitario al cual conocemos como Ilíada. De hecho, la Ilíada, dejando de lado la Odisea, la Ilíada está compuesta por una gran cantidad de fuentes. Hay mitos, en su sentido más clásico, es decir, dioses que participan en las peleas. Hay leyendas, a veces uno está leyendo la Ilíada y empiezan a contarse historias que no entiende de dónde surgen, por qué surgen esas historias. De hecho, aquellos que hayan leído la Ilíada, la Ilíada empieza
no cuenta toda la guerra de Troya, sino que cuenta el último año de la guerra de Troya. Mejor dicho, los últimos 6 meses de la guerra de Troya, y ni siquiera cuenta el final, porque los griegos ya conocían esa historia. La Ilíada en realidad se trata de otra cosa, y vamos a ver cuando analicemos lo que hizo Homero de Troya, es que el centro de la narración no es eso. Por lo tanto, hay leyendas locales, hay historias locales. Cada pueblo a lo largo de la historia intentó meterse en la Ilíada, dado que tenía este carácter vivo. Entonces, hay pueblos que sabemos que no existían en ese momento, pero que ponen su nombre para aparecer en ese relato. Hay un montón de tradiciones religiosas, a veces contradictorias. Por ejemplo, los cretenses que consideraban que Zeus había muerto y renacido, y el resto de Grecia decía que eso no había pasado y los trataba de mentirosos. Y obviamente hay interpolaciones, es decir, todas estas historias se van mezclando y van generando una unidad bastante difícil de analizar y bastante difícil de leer si lo tomamos como un texto escrito. De hecho, lo que se hace generalmente en los manuales secundarios es juntar todos estos relatos e introducir a los alumnos de una manera de que tenga un sentido más parecido al que le daríamos nosotros. Otra cosa importante para entender de la Ilíada y la Odisea es que formaban parte de la cotidianidad del pueblo griego. Es decir, estos son vasijas que generalmente utilizadas para banquetes, es decir, para lugares especiales, es decir, no eran vasijas de todos los días, y para agasajar a quienes invitaba se sacaba los mejores materiales. Y en esos materiales es donde vemos escenas que se utilizaban en la Ilíada, que se narran en la Ilíada y que se utilizaban en la cerámica cotidianamente. Es decir, todo el tiempo la Ilíada formaba parte del mundo griego. De hecho, se dice que Alejandro Magno siempre viajaba con un ejemplar de la Ilíada porque él se consideraba heredero de Aquiles. Entonces, todo el tiempo intentaba hacer las mismas cosas de Aquiles. Era prácticamente un manual de instrucciones de su vida. La cuestión es que Homero no es muy preciso sobre Troya, porque en realidad tampoco le interesaba mucho hablar de Troya. De vuelta, él está hablando de algo que todo el mundo griego más o menos conocía, y por eso la propia narración empieza ya muy avanzada la guerra, y ni siquiera se habla, por ejemplo, del caballo de Troya, de esas cosas que estamos tan acostumbrados a oír. Lo que hace Homero básicamente es dividir Troya en dos partes. Por un lado está la región, a las cuales le pone epítetos y descripciones como fértil, ancha, con buenos caminos, con buenas murallas, con buenas torres y con altas puertas. Y lo otro es, el segundo componente es Ilios, que sería Troya, la ciudad en sí misma. Lamentablemente para nosotros, ambas palabras pasaron bajo el mismo nombre que es Troya, pero podríamos decir que los griegos separan entre la Troya, la región, e Ilios, la ciudad. Por eso la Ilíada se llama Ilíada, porque ese era el nombre de la ciudad o de la ciudadela, es decir, del punto más alto de la ciudad donde se resguardaron los troyanos cuando recibieron el ataque de los aqueos. En cambio, por lo tanto, Troya, la ciudad, tiene como nombre, como epíteto o como descripción, que es sagrada, que es ventosa, porque justamente está en la cima de esa montaña, que está bien amurallada, que es alta, lo mismo porque está en la parte más alta, y que tiene buenos potros, que básicamente quería decir que estaba bien preparada para la guerra. Ahora, solamente en toda la narración, en toda la Ilíada, hay 16 adjetivos para describir Troya. Y esto es muy importante porque cuando Schliemann encuentra, que ahora lo vamos a ver, cuando Schliemann encuentra Troya, él asegura que las descripciones de Homero coinciden con lo que él encontró. Y ahora, si vemos las palabras que se utilizan, vemos que son bastante generales y que prácticamente cualquier ciudad de la época, hasta el periodo romano, podía tener ese nombre. Es decir, que es un poco forzada su descripción. Este que vemos también vestido es Henry Schliemann. Henry Schliemann tiene una historia muy particular, era alemán de origen, primero se había casado con una multimillonaria rusa y por eso se permitía el lujo de andar así vestido por la vida, y además era bastante hábil no solo para los negocios,
sino también para los idiomas. Se dice que había sido autodidacta en 7 idiomas y había aprendido otros 5 idiomas, lo cual obviamente le permitía hacer sus negocios y además le permitía leer los textos griegos y el latín en su lengua original, es decir, no tenía que utilizar traducciones. Henry Schliemann tiene una historia muy particular, es una persona que estuvo en la fiebre de oro de Estados Unidos, en la venta de pieles en Rusia y traficando antigüedades en Turquía, es decir, era una especie de mitad ladrón, mitad traficante. Se asume por su diario íntimo que traficó armas durante la guerra de Crimea, es decir, es un personaje bastante particular. Lo que hizo Henry Schliemann, que estaba obsesionado con la Ilíada, fue ponerse en contacto con Frank Calvert, que fue el primero que identificó el lugar en el cual podría haber estado Troya. Eso es muy interesante, porque lo que hizo Frank Calvert fue leer la Ilíada, leer la descripción geográfica de la Ilíada, y más o menos especular dónde podría haber estado. Se tuvo la mala idea de contárselo a Schliemann, por lo cual Schliemann le robó la idea, le compró las tierras, porque el problema monetario no lo tenía, y decidió excavar en el lugar que Frank Calvert le había explicado. De hecho, hace unos años hubo una especie de litigio con la familia de Frank Calvert reclamando que muchas de las cosas que se habían rescatado en realidad deberían pertenecer a sus descendientes y no ser propiedad de la familia de Schliemann. Schliemann obviamente se hizo rápidamente famoso. Imagínense que había descubierto algo que hasta el siglo XIX era totalmente falso. Hasta el siglo XIX la sociedad, el mundo académico consideraba que los mitos eran falsos. Recuerden esta idea de que si no se podía comprobar, si no había evidencia material, era falso. Ahora, una vez que se descubre Troya y después que se descubre Micenas, que no sé si recuerdan, la coalición que ataca a Troya está comandada por Agamenón, que es el rey de Micenas. Él encuentra las dos ciudades, digamos, encuentra los dos bandos en la pelea, por lo cual se hace sumamente famoso y sucede un efecto totalmente adverso al que había hasta ese momento. En vez de considerarse todos los mitos falsos, empezaron a considerarse todos los mitos verdaderos. Obviamente que se sacaban de lado los elementos mágicos, pero se empezó a considerar que la guerra de Troya efectivamente había pasado, y que efectivamente se habían enfrentado estos dos bandos en una especie de guerra mundial para el momento. Piensen que el libro segundo de la Ilíada lo único que hace es describir a todos los participantes de esta contienda. Entonces, realmente se habían involucrado todas las sociedades del momento en este enfrentamiento. La técnica básicamente que empleó Schliemann fue muy propia de él, porque él no era arqueólogo, es decir, si bien la arqueología era una disciplina incipiente, básicamente lo que hizo fue identificar el monte donde se encontraba Troya, donde se suponía que encontraba Troya. Eso es muy propio de la arqueología, sobre todo si alguno tuvo la suerte de viajar a Egipto o a Israel, se los llama Tel, por eso hay tantas ciudades como Tel Aviv, que se llaman así. Tel quiere decir montículo, y es un montículo generalmente artificial que se hace cuando las ruinas se abandonan y se acumulan y se llenan de polvo. Por lo tanto, Schliemann compra esas tierras, empieza su excavación y poco a poco va revelando justamente una ciudad antigua. Lo curioso es que no reveló una ciudad. Se calcula que desenterró básicamente 11 ciudades, pero con un pequeño problema o un gran problema metodológico, que él, de vuelta, al no ser arqueólogo, supuso que en el fondo de esa montaña se encontraba la Troya homérica, es decir, el vestigio más antiguo de todas las ciudades. Por lo cual, no sé si llegan a ver bien, lo que hizo fue básicamente un pozo, una gran trinchera para llegar al fondo de esa colina. Lo curioso de esta técnica, es que después la vamos a volver a ver con Evans, es que
básicamente destruyó todos los estratos superiores. Por ejemplo, Troya se sabe que estuvo ocupada durante la época romana. No sabemos nada de esa Troya porque Schliemann básicamente la eliminó del registro arqueológico. Tampoco sabemos nada de la Troya helenística, que es lo que viene antes de la romana, ni de la Troya clásica, y así sucesivamente. La cuestión es que destruyó tanto Schliemann que en realidad llegó a prácticamente el periodo neolítico, un poco después del periodo neolítico, es decir, básicamente se cargó con toda la historia europea de esa ciudad. Una vez descubierta Troya, ahí lo tenemos a Schliemann dando una conferencia, Schliemann empezó un proceso de difusión de sus investigaciones porque obviamente nadie le creía. Por lo cual empezó a reunirse en las grandes sociedades académicas de ese momento. Ustedes piensen en Cambridge, Oxford, Harvard, cualquier universidad importante de Europa, a dar conferencias y a decir lo que había encontrado. Obviamente estas conferencias hubo muchos ataques hacia lo que él había hecho, pero básicamente se daba por cierto que lo que había encontrado había sido los restos de Troya. Acá tenemos un par de dibujos y por ejemplo podemos ver esta máscara, es interesante que la veamos, porque parece haber ciertas incongruencias entre lo que Schliemann escribió y lo que realmente encontró. Por ejemplo, esta copa de oro, que forma parte de Troya II, es decir, de una Troya que es del 2000 a.C., él la bautizó Copa de Néstor, es decir, le puso el nombre de uno de los protagonistas de la Ilíada. Acá tenemos a la esposa de Schliemann, Sofía, que tenía 17 años cuando se casó con él, y Schliemann tenía más de 40. De hecho, fue un casamiento arreglado, era de una familia noble griega, y lo que tiene puesto es lo que se llamó Tesoro de Príamo, que son estos adornos de oro que estaban cercanos, supuestamente, según el diario de Schliemann, estaba cercano a la copa de Néstor, lo cual también es medio incongruente, porque si una copa pertenecía al mundo masculino, es raro que ese tocado hubiese estado junto a un tocado femenino junto a una tumba masculina. Pero bueno, según Schliemann estaban juntos. Y la otra cosa que encontró, esto en Micenas, es la máscara de Agamenón. Y como pueden ver, esto forma parte también de uno de los pequeños misterios de la arqueología, tiene como una especie de barba que, si vemos en la diapositiva anterior, no la tiene. Se dice que para darle más importancia al descubrimiento que había encontrado, lo que hizo Schliemann fue decorar esta máscara de oro con barba para que se parezca a Agamenón, para que tenga un valor, si se quiere, un poco más real. O sea, real en el sentido de realeza. Ahora, si vemos los nombres que tienen estos tesoros, estos descubrimientos, todos los nombres forman parte de los personajes de la Ilíada. Ahora, pensemos esto como si fuese una estrategia de difusión, una estrategia de publicidad. No sabemos, y es imposible saber, si estas cosas realmente pertenecieron a quienes supuestamente pertenecían, teniendo en cuenta a Schliemann. Pero les pone este nombre de manera tal de que cada vez que nos refiramos a estos objetos, nos pongamos en la cabeza de que Agamenón pudo haber existido, que Príamo pudo haber existido. Príamo es el rey de Troya, el padre de Néstor, y que Néstor también pudo haber existido. Es decir, fue generando, a través de estos nombres, la impresión de que Troya había existido tal como lo había dicho Homero. La cuestión es que la arqueología es una disciplina que tiene sus propios debates. La arqueología generalmente se intenta confirmar a través de los objetos lo que dice la historia, pero los objetos en sí son mudos. Si uno encuentra un objeto, eso no tiene por qué ser relacionado directamente con una narrativa o con una historia en particular. Y además que los objetos, además de tener muchos usos, los objetos además merecen ser interpretados. Y hay debates en la arqueología sobre la interpretación de los objetos. Es decir, la arqueología no es una ciencia auxiliar de la historia que intenta confirmar o contradecir lo que dice la Ilíada o lo que dice la Biblia, que es otro de los usos que se le da a la arqueología, sino que tiene sus propios debates.
Y lo que les estoy mostrando acá es esto es demasiado perfecto, nunca se encuentran las cosas así. Lo que les estoy mostrando es cómo podría ser un yacimiento arqueológico cuando se encuentran los diferentes estratos. Estas líneas de diferentes colores son las que se denominan estratos y es la que se utilizan para hacer una cronología. Ahora, ustedes imagínense cuando llegó Schliemann, que eliminó todos estos estratos y fue directamente hacia el fondo, es muy difícil saber sin estas líneas qué va antes y qué va después. Por lo tanto, la arqueología tiene una metodología que tiene que ser seguida. Es verdad que en el siglo XIX eso no estaba tan claro, pero tampoco era tan sencillo como hacer un pozo y a cada objeto relacionarlo con alguna cuestión de la historia. Como dice este cómic, las cosas son complicadas y son más difíciles, no tan difíciles como podría ser este cómic. Esto que les muestro es un corte en secciones de las diferentes Troyas. Como les decía, Schliemann encontró por lo menos 9 Troyas, y los posteriores arqueólogos que se ven en la diapositiva, en la imagen de abajo, intentaron poner orden a lo que había hecho Schliemann, es decir, intentaron ordenar todos los estratos de manera tal que tengan un sentido cronológico para la arqueología. Lo que sabemos es que hay 2 candidatas para la Troya que se podría decir homérica, que no es la que encontró Schliemann. La que encontró Schliemann es la Troya 2. Él encontró todas, pero la que él excavó fue la Troya 2, que son 13 siglos, es 13 siglos anterior a el verdadero momento en que pudo haber pasado la guerra de Troya. En un momento se pensó que podía ser Troya 6, pero la destrucción de Troya 6 parece haber sido parte de un terremoto y no de una destrucción. ¿Y cómo se ve eso arqueológicamente? Bueno, es relativamente sencillo. Un terremoto desplaza las piedras, ¿sí? Generalmente todas las construcciones, todas las estructuras están fuera de su lugar, y en cambio una destrucción humana, como podría ser un ataque militar como el que se describe en Troya, lo que predomina es el incendio. Las construcciones no tienen por qué ser destruidas, de hecho las ciudades no se destruyen totalmente, como por ejemplo Cartago, que se destruyó desde los cimientos, sino que las ciudades se vuelven a ocupar. Las ciudades no se destruyen solamente para sacarle las riquezas, sino que tienen una función dentro de la región. Por ejemplo, Troya está muy cerca del Mar Negro, así que pudo haber sido un buen lugar para controlar el comercio, y además tenía una extensa llanura, así que también había productos agrícolas. Es decir, que al ver destrucción de terremotos, esta Troya 6 no parece ser una buena candidata para la Troya que describe Homero. Curiosamente, Erastóstenes, por ejemplo, había en el siglo II, acuérdense que Erastótenes fue este genio que midió la circunferencia de la Tierra básicamente con 2 palos y le erró solamente por 40 kilómetros. Había calculado que la guerra de Troya había sido en el 1184 a.C. Lo curioso de esta cronología, ahí están también las de Schliemann y la de Dorfel, que fue el que lo sucedió a Schliemann. Lo curioso de la cronología de Erastóstenes es que coincide con la que después dio Blegen, que fue el investigador que comenzó a excavar luego de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esta coincidencia, bueno, sería difícil saber cómo Erastótenes llega a esta conclusión, pero esta coincidencia es interesante, porque el año 1200 a.C. no es una fecha cualquiera para la historia del Mediterráneo. Este mapa muestra la situación del momento, y hacia el año 1200 a.C., todos estos imperios que ven en colores, excepto, si se quiere, los de Asiria y Babilonia, que son estos 2 que están acá, todos estos imperios empiezan generalmente la palabra que se usa es colapsar. Hacia el año 1200, el imperio hitita, los estados cananeos, parte del imperio asiria e incluso el imperio egipcio empiezan a
se ve en el registro a ser atacados por un misterioso pueblo que se los llama los pueblos del mar, que parecen haber tenido esta forma, o por lo menos así los retrataron. Estas destrucciones son muy interesantes porque se dan hacia el año 1200 y además van acompañadas de una gran cantidad de movimiento de personas. Estos pueblos del mar parece haber sido un conjunto de personas que, aprovechando la inestabilidad política, tal vez producida por terremotos, algunos dicen por un cambio climático o por todo eso junto, empezaron a invadir diferentes lugares. Entonces, una de las hipótesis que hoy en día son más defendidas es la de Eric Klein, que escribió un libro de divulgación que se llama 1177, el año en que el mundo colapsó. Es que en realidad la guerra de Troya no fue algo único en la historia mundial, sino que forma parte de estos movimientos de personas que fueron atacando y destruyendo diferentes ciudades hasta encontrar un lugar donde establecerse. Este movimiento de personas fue tan importante que obviamente aparece, por ejemplo, en los templos egipcios. Ramsés III se enfrentó a los pueblos del mar, aparece en la Biblia, los filisteos parecen haber sido descendientes de los pueblos del mar, los hititas caen en los archivos del cercano oriente, se ve cómo los hititas empiezan a demandar ayuda a sus reinos vasallos pidiéndole personas y armas para atacar a estos pueblos del mar. Por lo tanto, Troya parece haber sido no un enfrentamiento entre griegos, sino en realidad parte de un fenómeno mucho más grande que nunca se pudo ver porque siempre se terminó concentrando mucho en lo que decía el relato homérico. Ahora, la cuestión con el Palacio de Nosos es similar, pero la historia es diferente. Si para la parte de Troya tenemos a Schliemann, para el Palacio de Nosos tenemos a Evans, que los que fueron, como comentaban antes, van a ver que está la estatua de Evans en la puerta del Palacio de Nosos. Evans tiene una historia similar, él era admirador de Schliemann, fue a una de esas conferencias que Schliemann dio, y su objetivo fue básicamente lo mismo, descubrir lo que decían los relatos míticos. Y yo no sé si era una metodología de la época o los arqueólogos de ese momento eran muy no sé con qué, muy ladrones, pero hace algo parecido a lo que hizo Schliemann con Calvert. Minos Caloquerinos había establecido, años antes que Evans, que el Palacio de Nosos se encontraba donde efectivamente después Evans iba a excavar. Nuevamente Minos le contó a Evans esta impresión que él tenía, y Evans empleó exactamente el mismo procedimiento que Schliemann. Compró la tierra, esperó que el gobierno turco le diera el permiso y excavó y anunció que había descubierto el Palacio de Nosos sin, por supuesto, mencionar a su antecesor. Hay muchas cosas curiosas porque Evans, además de ser arqueólogo, era periodista, entonces tuvo mucho acceso a la prensa de ese momento, y ustedes piensen que hay solamente 30 años de diferencia entre lo que descubrió Schliemann y lo que descubrió Minos, es decir, había una vorágine por estos descubrimientos para comprobar que los mitos habían sido ciertos. O por ejemplo, en el caso de la arqueología bíblica, que la Biblia había sido cierta. Entonces estaba muy en boga todos estos elementos, lo cual le dio al Palacio de Nosos una prensa impresionante. De hecho, también así como un dato muy menor, es el segundo monumento histórico más visitado de Grecia después del Partenón, es decir, todavía tiene toda esta aura, alrededor de este palacio, de este edificio. Parecido a la Ilíada, la construcción mitológica de Minos también bebe de muchas fuentes. Homero, Aquílides, Heródoto, Platón, y podemos ir hasta Ovidio, todos hablan de Minos, que en realidad es un personaje muy menor en la mitología griega, no es tan importante como la guerra de Troya. De hecho, es hasta un personaje oscuro. Creta, para los griegos antiguos, era el límite de la civilización, el borde no de la civilización porque no tienen esa palabra, pero el borde de lugar donde se hablaba griego. Después de Creta venía Egipto o el Antiguo Oriente, era el
el punto final. Y al ser el punto final de esa cultura, siempre se mezclaban elementos que eran incluso extraordinarios para los griegos. Los cretenses tenían muy mala fama en el mundo griego, se los trataba de mentirosos por esto de la muerte de Zeus, tenían cultos propios que no eran del todo aceptados en el resto de Grecia. Por lo tanto, este cúmulo de historias, en vez de dar una idea unitaria de lo que había sido Minos, el que las reunió fue Sir Arthur Evans, y escribió este libro a finales de la década del 20, que se llama El Palacio de Minos en Knossos. La cuestión es que Minos, si recopilamos todas las historias, nos cuentan de un personaje bastante singular, que pasó a la historia por ser, si se quiere, el padre adoptivo del Minotauro. Digo padre adoptivo del Minotauro porque Pasífae se enamora, es hechizada por Poseidón, se enamora de un toro, y Dédalo le hace un artilugio para que copulen el toro con Pasífae, y de esta manera nace el Minotauro. Y Minos lo tiene que aceptar. Las dos historias más importantes son esas, la del Minotauro y la de Dédalo e Ícaro, que es quien le hace el laberinto a Minos para encerrar a este monstruo. Y hay algo muy curioso, porque cuando Evans excava, y acá vemos, está excavando el Salón del Trono, que en realidad no es un trono, pero que él le puso ese nombre. Cuando Evans excava, hace un procedimiento muy similar al de Schliemann. Lo que hace es hacer un pozo gigante, básicamente, y eliminar todo lo anterior a lo que él consideraba minoico. Fue un poco más certero que Schliemann, porque Schliemann eliminó todo, incluso la Troya que había ido a buscar. En cambio Evans fue con un arqueólogo que más o menos le indicaba dónde tenía que excavar o hasta dónde tenía que excavar. La técnica de excavación era prácticamente la misma. De hecho, él dividía a los trabajadores según diferentes grupos, y decía que el que llegaba primero al estrato minoico recibía más paga que el anterior. Así que imagínense que todo lo anterior fue totalmente destruido. Cuando encuentra el palacio de Knossos, que acá lo podemos ver más o menos en su contexto geográfico, lo que se encuentra cuando termina de desenterrar es que, nuevamente, así como no hay una Troya, tampoco hay un palacio de Knossos. Hay por lo menos 5 palacios, porque va desde el periodo neolítico hasta el periodo micénico. Es decir, son prácticamente 2000 años con diferentes estructuras que se van agregando, que se van modificando, que se van ensamblando, que se van destruyendo, porque también había terremotos, que se van reformando, que dan una morfología bastante particular. Y esa morfología tan particular es la que se puede ver en la planta. Ahora, si vemos esta planta, es curioso porque no parece estar del todo ordenada. Digamos, esto sería, si se quiere, la base del palacio. Los griegos, cuando pensaban en un palacio o pensaban en un templo, en una estructura, tenían en mente este tipo de organización y no este tipo de organización. Por lo tanto, a esta organización tan confusa le pusieron el nombre de laberinto. Ahora, esta imagen que saqué, la saqué de un juego del Assassin's Creed que intenta recrear lo que pudo haber sido Knossos en su estado de abandono hacia finales del periodo griego. ¿Y por qué la pongo? Porque probablemente todos estos autores no es que hayan visto este tipo de palacio, pero seguramente se basaron en estas ruinas, o en lo que se decía de estas ruinas, para elaborar sus historias. Y por eso estas ruinas pudieron haber dado la sensación de haber sido un laberinto. Y para Evans todo esto empezaba a ensamblarse, es decir, este palacio, que es tan raro, probablemente haya sido lo que los griegos interpretaron como el laberinto del Minotauro. Nuevamente el mito y la historia parecían coincidir, y por lo tanto esa estructura empezó a recibir el nombre del Palacio de Knossos. De hecho, si ustedes van a Knossos, van a ver que en los paseos turísticos se les sigue diciendo que ahí vivió Minos y todo eso, y hay una gran cantidad de incongruencias alrededor de esas historias, ¿sí?
La cuestión es que en el Palacio de Knossos se encontraron este tipo de frescos, es decir, hay una adoración del toro. ¿Sí? Este fresco es muy conocido, en el cual, bueno, no se sabe muy bien si se habla de del mismo salto reproducido en 3 etapas, es decir, la primera parte, la segunda y la tercera, o 3 personajes diferentes, probablemente sean 3 personajes diferentes por las cuestiones del color, pero en definitiva había en los restos del Palacio de Knossos, había elementos para hacer coincidir con las leyendas. Evans encontró además estas estatuillas de terracota, esta es la diosa de las serpientes, que también reconstruyó, parece que no forman parte de la misma figura. Encontró unos sellos, este tiene una escritura muy antigua, encontró la escritura lineal A, que se asume que es el primer sistema de escritura de Europa, y bueno, encontró este tipo de iconografía muy particular que no existía en otros lugares del mundo. A favor de Evans hay que decir que básicamente él encontró una cultura de cero, es decir, nadie sabía nada de esa cultura, a diferencia de Troya y todos esos elementos donde más o menos había algunos restos arqueológicos, sobre la cultura minoica nadie sabía nada. Y estamos hablando del siglo XIX, que es el momento en que Europa se lanza al mundo y tiene estas ideas etnocentristas de que son el lugar más desarrollado y todo eso. Por lo tanto, los minoicos empezaron a ser considerados como la primera civilización europea, algo que, bueno, obviamente a ellos no les importaba si eran europeos o no, porque no existía ese tipo de concepto. La idea principal de Evans es que Knossos había controlado toda la isla de Creta y que también había controlado gran parte del Mediterráneo oriental, básicamente porque los mitos decían que había conquistado el Mediterráneo oriental, Atenas, a la cual le había puesto este tributo de 7 jóvenes, de 14 jóvenes, mitad mujeres y mitad varones, que se le entregaban al Minotauro, y diferentes islas que esas generalmente están relatadas en Ovidio. Ovidio cuenta cómo va conquistando cada uno de los lugares. Sin embargo, hay mucha diferencia, nuevamente temporal, entre los descubrimientos de Creta y el periodo histórico, y también hay mucha diferencia entre ese momento histórico y cuando se escribió la Ilíada, es decir, que Homero, de haber existido, en realidad no vio nada de Grecia. Por otro lado, la idea de la talasocracia, el imperio marítimo, es un recurso retórico. Es decir, en realidad no está hablando de Minos, sino que está hablando del imperio ateniense. Tampoco hay evidencia de que Knossos haya controlado a los otros palacios, porque además de Knossos se encontró Festos, Gálatas, Malia, Gurnia, por ejemplo, son algunos de los palacios que se encontraron, y no hay pruebas de que los haya conquistado. Otra de las cuestiones que pasa es que no hay iconografía prácticamente de hombres. El 5% de la iconografía es de hombres, generalmente se representan mujeres. Y cuando se representan hombres, nunca se los representa en una figura de poder, es decir, estos hombres no parecen haber sido reyes, sino todo lo contrario. Acá vemos uno, parece que está huyendo de esta figura femenina. Y de vuelta, toda la iconografía está rodeada alrededor de la mujer, algo que los griegos, para su manera de ver el mundo, era inconcebible. Para ellos las mujeres era totalmente secundaria. Y acá vemos más mujeres en los frescos del palacio. Y la hipótesis actual es que los palacios probablemente ni siquiera hayan sido palacios. Esto que está en amarillo es donde estaba el trono de Knossos, el supuesto trono de Knossos, que, como dice un arqueólogo, parece haber estado en el sótano, y lo que tenemos a la derecha es el trono micénico de Micenas, y vemos que toda la gramática arquitectónica es totalmente diferente. Esto está en el centro, cuando esto en realidad está a un costado, y ni siquiera parece haber sido un trono. Ahora, la pregunta, y ya estamos terminando, ¿los mitos entonces son mentira? ¿Son verdad? La cuestión es que tenemos que volver a la pregunta que habíamos hecho al principio. ¿Cuál es la diferencia entre ficción y realidad? Si hay una oposición entre historia y mitos, y cómo se traza esa línea. Y vamos con esta pregunta que por ahí para nosotros es más fácil. ¿Cómo trazamos nosotros la línea entre ficción, ¿no? y realidad? Hacemos un pacto. Cuando leemos una historia, sabemos, o cuando vamos al cine, sabemos que esa historia no es realidad. No le pretendemos que lo que pasa en Duro de Matar o en Rápido y Furioso sea realidad. Sabemos que si intentamos algo de eso probablemente muramos, y lo entendemos de esa manera.
y lo aceptamos porque tenemos esos espacios bastante bien separados. Esto que les pongo acá son algunos, lo que está a la izquierda es uno de los lugares donde se filmó Harry Potter, y lo que está a la derecha es un castillo en Polonia que recrean Harry Potter para que uno vaya y se sienta como Harry Potter, pero nadie, aún estando en estos lugares, haría lo que hizo este chico, que en la terminal de Londres intentó penetrar la pared y obviamente fracasó, es decir, confundió las esferas de ficción y realidad para ir a la escuela de Harry Potter. Ninguno de nosotros lo haría porque sabemos que eso forma parte de la ficción. Y esto no solamente le pasó a ese chico, sino que este año hubo una fake news en arqueología, algo bastante raro, pero hubo una fake news, donde supuestamente unos arqueólogos habían descubierto el caballo de Troya. Y esto, si bien duró apenas 2 días, porque el nombre de la arqueóloga Christine Morris existe, pero no trabaja en la universidad que decía la noticia, entonces bueno, todo esto se desarticuló. Eso llevó a decir, pero ¿cómo alguien podría decir que el trabajo que se encontró el caballo de Troya? Primero, que la madera no resiste, y después que si encontramos un montón de madera, lo último que vamos a asumir es que es un caballo de Troya. Probablemente pudo haber sido una casa o cualquier estructura de madera, pero no un trabajo. La cuestión es que la pregunta sobre si es mentira o verdad los mitos es una trampa nuestra, o sea, es algo que yo introduje y que no tiene por qué tener ningún tipo de sentido. Porque los mitos para los griegos eran relatos y formaban parte de su vida, ¿sí? Los mitos eran relatados en toda ocasión. Platón incluso a veces usa mitos clásicos y a veces inventa mitos, como el de Atlántida, que es una invención de él. ¿Por qué? Porque era la manera en que los griegos era la manera en que los griegos transmitían conocimientos, ya sea ideas morales, ideas religiosas, historias antiguas, y que formaban parte de su vida cotidiana. Los griegos realmente pensaban que si iban a un bosque iban a ver sátiros, o se podían llegar a encontrar con ninfas, o con diferentes divinidades, o incluso con monstruos. Ahora, esas preguntas que nosotros le estamos haciendo a las fuentes, estamos cometiendo un error en el formato. Nuestra manera de ver el mundo es nuestra manera de ver el mundo y no tiene por qué coincidir con la manera de ver el mundo de los griegos. Si bien los griegos se los considera como los padres de la razón, no tienen por qué todos los griegos o todos los griegos de todo el periodo antiguo tienen por qué haber pensado como Sócrates o como Aristóteles o Platón. De hecho, sabemos su nombre porque fueron pocos los que pensaron de esa manera. Entonces, en realidad, la idea de mentira o verdad en los mitos es una pregunta que estamos haciendo nosotros. Por lo tanto, la guerra de Troya existió de una manera para los griegos y existe de una manera diferente para nosotros, y el palacio de Nosos habrá sido de Minos para los griegos y no será de Minos para nosotros, porque tenemos dos maneras diferentes de ver esto que consideramos realidad. Así que bueno, esas son algunas de las conclusiones. Y bueno, eso es todo. Jorge, muchas gracias. Buenísima la presentación, la verdad que muy, muy didáctica y muy interesante, un tema que realmente es apasionante, y te agradecemos esta exposición que nos has llenado, creo, de alguna manera de muchas dudas respecto de la verdad. Sobre todo, bueno, para todos los que también amamos Grecia o nos sentimos, como dijo Mabel al principio, un poco filohelenos y hemos también tenido la suerte de recorrer esos lugares. Yo te agradezco realmente y abro entonces, tenemos pocos minutos, pero me interesaría escuchar la voz de alguna pregunta que te hicieran o que pudieras profundizar algo de lo que planteaste con todo gusto. Sí, Federico, estoy leyendo tu pregunta en el chat. Sí, se va a subir, por lo menos la charla se va a subir completa, grabada. Sí, está en nuestro canal de YouTube del Instituto de Investigación en Humanidades y te podés suscribir y ahí están todos los conversatorios. Y yo pensaba en un escándalo de hace unos cuantos años atrás con la compra, ¿no? De una supuesta espada del Cid de Bueno, Tizona que resultó ser falsa, y me hiciste pensar en muchos puntos de contacto, porque no dejan de ser poesía épica y no dejan de alguna manera de ser relatos que más que la historicidad buscaban aunar
a una comunidad en pos de determinados objetivos, ¿sí? Por lo tanto, de alguna manera, Menéndez Pidal, que era contemporáneo al positivismo y cuyo trabajo sobre el SIDA empieza justo en 1898, también tuvo un enfoque muy similar, ¿no? Es decir, ir a constatar si estaba el Robledo de Corpes, ir a constatar si estaba, no sé, si la batalla de Alcocer se había hecho, ¿no? Las arcas que se supone que se exhiben en Burgos, y uno dice, ¿cómo? Del famoso engaño, las arcas llenas de madera, y uno dice, ¿cómo llegó eso con tanto por el medio, ¿no? Pero es un enfoque muy similar y es muy interesante. Sí, Si uno empieza a pensar, hay muchas cosas hay muchas historias así de europeos adinerados que iban a Medio Oriente o a Grecia y los locales le vendían, bueno, esta es la vasija de Clitemnestra, esta es, o acá vivía cualquier personaje, acá fue donde Zeus embarazó a Europa y cosas así. Hay muchas historias y hay muchos aprovechadores y también hay también muchas de historia moderna, no solamente de la antigüedad. Lo que pasa es que la antigüedad tiene ese romanticismo de los lejanos, pero siempre vender la espada del Cid Campeador debe ser lo más difícil y lo más fácil a la vez, porque si hay alguien que realmente está convencido de que va a encontrar la espada del Cid Campeador, puede haber alguien que tenga los pocos escrúpulos para venderlo. Así que, yo tengo que confesar que entré con el hallazgo de la tumba de Alejandro. bueno, sí, sí, sí. Bueno, pero Alejandro existió. Por lo Claro, menos por, Alejandro Claro, existió. claro. En algún lugar lo deben haber enterrado, si existió. Pero, El ejecutivo interino hasta que nombren a otro próximamente. Entonces, ahora ay, no escuché la pregunta. Sí, si podés repetir la pregunta, no sé si se escucha. No, creo que ese ya no tiene nombre, dice Galaxy A20. Galaxy. No, yo te quería hacer una pregunta respecto de, aprovecho el tema que siempre es muy triste, la idea de la Grecia expoliada, la Grecia, digamos, siempre dominada, siempre sometida digamos, a la usura, digamos, de la extranjería. Esto que contaste que realmente no lo recordaba de Arthur Evans y cómo le roba, digamos, a un griego, finalmente a un griego, ¿no? Porque lo que hicieron con el Partenón es tremendo y lo que hicieron en Knossos y toda Grecia ha sido expoliada realmente por extranjeros. Yo sé que la arqueología tiene que ver también con un poder económico, que bien lo planteaste en términos de Schliemann, ¿no? Tuve la suerte de estar ahí en los dos estadios donde está la casa, supuestamente la casa museo de Schliemann, que hay un gran Mm, prácticamente a 2 cuadras de Plaza Syntagma, ¿no? En sí, Atenas. que es el Y ahí se ve, museo. sí, El museo. numismático, un museo numismático, pero también está la casa, digamos, de Schliemann ahí, hay un café ahora abajo donde se puede tomar un rico café griego, el Henikos Café. Pero digo, esta idea también de la usura, ¿no? De Schliemann y de Evans, y realmente que un poco nunca, digamos, las corrientes, digamos, arqueológicas griegas se han podido sumar y hacer parte de su propio patrimonio. ¿Cómo lo pensás esto? Sí, hay muchos libros que intentan, y muchos arqueólogos que intentan recomponer esas cuestiones. En un momento, hasta los 80 era prácticamente una especie de nacionalismo, ¿no? También un efecto rebote de que pasaron de eso, de ser expoliados a un nacionalismo feroz y casi sin sentido. De hecho, con las Olimpiadas de Atenas se vio muy bien eso, de cómo reconstruían su historia de una manera obviamente muy nacionalista y muy centro de Europa. Los arqueólogos, bueno, Schliemann y Evans no eran en sí mismos arqueólogos profesionales, pero los arqueólogos profesionales también eran prácticamente coleccionistas y anticuarios, y si existe un mercado negro de antigüedades es porque siempre hubo gente dispuesta a comprarlas y esas cosas no son baratas y forman parte de los mismos círculos desde los cuales salieron estas personas. Es decir, siempre hay un comprador para estas cosas. La cuestión de Schliemann es que directamente es un ladrón, casi parece de poca monta, porque lo que hizo en Troya para llevarse el tesoro de Príamo fue simular que era el cumpleaños de la esposa y se lo escondió, pero la esposa en realidad se sabe por el diario de Schliemann que no estaba en Grecia, entonces no se sabe bien qué pasó. Se llevó las cosas de contrabando, o sea, directamente contrabandió porque estaba el gobierno turco.
caso de Evans, bueno, y las cosas de Schliemann están algunas en Grecia, otras están en Rusia, porque se fue a Rusia él después, y, y es todo más desprolijo. En el caso de Evans, todo se fue a Inglaterra, casi todo, y algo al museo de Heraclio. Evans también usó esas cuestiones, muchas de las cosas que están en el museo de Oxford, en realidad es porque Evans las compró, tampoco fue que las excavó. Y sí, esa cuestión del patrimonio que se fue a todos lados es bastante cruel, pero bueno, también en Berlín está la puerta de Ishtar de Babilonia, forma parte muy de la idea europea del momento, de finales del siglo XIX, dado que no todo el mundo puede ir a Egipto, traer Egipto ahí. Dado que no todo el mundo puede ver elefantes, poner un zoológico en Londres. ¿No? Una de esas cosas que son absurdas. Ahora lo piensa y no tiene ningún sentido que en Berlín esté la puerta de Ishtar, que estaba en el desierto, esté en la capital de Alemania. Pero bueno, en ese momento sí tenía mucho sentido. Así Hay que, una pregunta de Lautaro Nahuel que te dice si hay alguna evidencia de que los pueblos del mar hayan atacado Troya. no, la ¿Hay alguna suerte evidencia, de...? hay evidencia de ataques, hay evidencia de una, si se quiere, multiculturalidad, diríamos hoy mismo. De hecho, la propia Ilíada habla de muchos pueblos juntos, y del otro lado también habla de muchos pueblos juntos. Son muy coincidentes las fechas, y, a ver, evidencia decir, y los pueblos del mar no son un pueblo unitario. Los egipcios le pusieron pueblos del mar. ¿Por qué? Porque venían del mar. No se sabe qué nombre qué nombre se habían dado a sí mismos. De hecho, muchas culturas no se dan nombres a sí mismos. Los minoicos no se llamaban a sí mismos minoicos. Nadie sabe cómo se llamaban a sí mismos. Entonces, la idea de los pueblos del mar coincide con muchas de otro tipo de evidencia, del movimiento de personas, de los ataques al imperio hitita, que sí hay fuentes, de los ataques a los pueblos, a los estados cananeos, a los pequeños estados independientes de la costa del Levante, que sí hay fuentes, de los ataques a Egipto, que sí hay fuentes, del gran movimiento de personas. Y de hecho lo que se sabe de los pueblos del mar es que tienen muchos elementos egeos, vamos a decir egeos, a veces se decía micénicos, o sea, parecido a lo que podría haber usado Agamenón, pero en realidad son egeos porque es de todo el ambiente cultural. Tienen muchos elementos micénicos, pero como hay muchas oleadas y son casi 200 años de movimiento de gente, hay elementos que son micénicos y hay otros elementos que no son, que son chipriotas o que son hititas, de pueblos hititas que se fueron sumando. Lo que sí es muy interesante es esa coincidencia de fechas, aunque también la hipótesis más fuerte es que en realidad los pueblos de mar hayan sido consecuencia de un problema natural anterior, ya sea por los terremotos o por el cambio climático, y que se hayan movido, como pasó cuando cayó el Imperio Romano, también entre comillas, que se hayan movido ante esa situación. Y bueno, obviamente los movimientos de gente, menos en la antigüedad, no son cuestiones pacíficas. De hecho, también en la Ilíada se cuenta que no van solamente los soldados a pelear, muchos van con sus familias a pelear, y donde hay soldados hay comercio y hay venta y hay todo lo que se puedan imaginar, no son solamente hombres. Entonces es mucho menos lineal la historia, hay muchos elementos a tener. Bien, hay una pregunta. La erupción del volcán de Santorini fue aproximadamente en el año 1200 a.C., pregunta Mabel. No, fue muy anterior. De hecho, eso es algo interesante. Es del 1600, se calcula. Hoy hay muchos problemas con las fechas. Entre 1450 y 1600, lo más probable es que sea, según la cronología más aceptada, sería hacia el año 1600. Y siempre se usó el ejemplo de la isla de Santorini y del volcán para explicar la destrucción de la civilización minoica, pero en realidad eso no es así. De hecho, está justo en el medio digamos, del mayor apogeo. Es verdad que cambió la realidad de Creta en un antes y un después, pero el volcán no fue, si bien fue muy grande, no destruyó, o sea, destruyó totalmente las poblaciones de la isla de Santorini y de Tera en ese momento, pero la cultura minoica se readaptó y siguió
otros 150 años de actividad, obviamente con cambios, con muchos cambios políticos y hasta religiosos y materiales, pero hay una especie de continuidad. Bien, gracias Jorge por tu generosidad. No sé si hay una última pregunta para no abusar tanto de tu generosidad y de todo lo que nos hemos aprendido. Y el viaje que nos hemos pegado, realmente una aventura interesantísima, que siempre es atractiva. Bueno, nosotros, yo que vengo de la literatura, bueno, Troya está siempre, Troya vuelve, y los homéricos y prehoméricos, y todo el debate que planteaste hoy, la verdad que sigue siendo realmente apasionante. Bueno, acá tenemos una última pregunta de Lautaro. Si te parece, el conflicto con Troya puede haber sido por razones comerciales. Bueno, no hablaste de Helena, ¿no? Ahí, si Helena es Sí, el motivo, digamos, de pollera que generó todo, en verdad, finalmente, como se presupone, un motivo, acá pregunta Lautaro si es un motivo económico y de posicionamiento, digamos, geopolítico. sí, nunca las causas y consecuencias en la historia son únicas, ¿no? Lo de Troya se planteó eso por su comunicación con el Mar Negro y probablemente tenga mucho que ver. Y aparte el mar estaba casi 6 kilómetros, digamos, la tierra avanzó 6 kilómetros, por lo cual Troya estaba muy cerca del mar y pudo haber sido una de las razones. La cuestión de Helena como como causus bellum, no es mala tampoco, porque uno de los enfrentamientos más grandes que hubo entre los hititas y los egipcios fue porque el rey hitita manda a un hijo a casarse con una reina egipcia y lo matan. Y eso generó o sea, obviamente hay muchas cosas atrás, o sea, un casamiento, el movimiento de personas, el intercambio de personas, los casamientos, las alianzas matrimoniales son cuestiones políticas. Por lo tanto, no es que Helena se haya ido con Alejandro y haya abandonado a Menelao, sino que en realidad se rompió un pacto del cual Helena, o quien sea, pudo haber sido digamos, la punta de lanza, ¿no? Como el asesinato de Franz Ferdinand para la Primera Guerra Mundial. En realidad hay muchas cosas atrás que se pueden simbolizar a través de Helena, como pasó entre los egipcios, entre Egipto y los hititas. Pero obviamente que eso es una excusa. Probablemente haya más cuestiones comerciales o haya movimiento de personas. La cuestión comercial siempre se lo utilizó por una cuestión geopolítica y porque también están los archivos hititas que hablan de Wilusa o que hablan de un príncipe que más o menos se pudo haber llamado Alejandro. Pero puede ser una causa más que se le puede agregar a todo lo que sabemos. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a todos los participantes, gracias Jorge por tu exposición y por la claridad de los conceptos y el acompañamiento visivo también con las imágenes que nos has ofrecido. Queremos decirles a todos que la exposición del profesor va a estar dispuesta, Canor Moreno va a estar dispuesta en nuestro canal de YouTube del Instituto de Investigación de Humanidades. Ahí están todos nuestros conversatorios. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y el próximo viernes anunciamos que tenemos a 2 especialistas sobre el problema del feminismo. Vamos a hacer un nuevo conversatorio sobre metodología, nacimiento, desarrollo y proceso, digamos, de los feminismos actuales en 2 especialistas que vienen especialmente de sociología, del mundo de la sociología y de la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, agradeciéndote mucho Jorge, agradeciendo a todos, damos por terminada este conversatorio. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien.